onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Así es. Con otros grandes misterios de... Ya nos gustó, ¿verdad? Sí, ha regresado una modalidad de los episodios que nos gusta, porque hablamos de lugares enigmáticos, extraños, con fenómenos inexplicables e históricos también. Sí. Lo más bonito de esto, los grandes misterios, es que a pesar de que estamos yéndonos como de lugar en lugar y así, en realidad todo cuenta la misma historia. Siempre son las mismas cosas que pasan alrededor del mundo y he ahí lo que yo consideraría como el gran misterio de todo esto. Sí. A lo mejor un día hacemos el gran misterio del mundo. Así, Pero grandes misterios. de nada. De nada, de nada y todo. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar de un lugar muy enigmático, muy extraño, con un montón de historias y fenómenos, que es Siberia. Siberia. Se ha mencionado en diversos episodios, Sí. por ahí como eventos aislados, pero hoy vamos a hablar concretamente del lugar, de las cosas que han pasado a lo largo del tiempo y de cómo todo esto se puede conectar de alguna manera, porque siempre hay conexiones en las historias. Totalmente. Y yo creo, agregaría yo a Siberia, a estos grandes lugares en el que pasan cosas de verdad muy extrañas. Sin duda. Dentro de este podio se encuentra tanto la Alaska como la Antártida. Ujú. Entonces, imagínense nada más ustedes. Yo estoy seguro que quizás no consideran ustedes que Siberia sea muy misterioso, pero lo cierto es que van a encontrar en este capítulo varias cosas que quizás y los sorprendan muchísimo. Así es. Así que, bueno, los invitamos a que se queden, como siempre, ya saben, hasta el final de este episodio. Dejen su like para que igual llegue más gente y todo esto, para que apoyen el contenido. Sí, es muy importante. Y si eres nuevo o nueva, te invitamos a que te suscribas a este canal si te gustan los temas de misterio y nos puedas seguir también en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir con Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y el buen Mike Mike que va a estar atrás en los controles como MyGal99 en Instagram y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos muchísimo, ¿eh? Así es. Pero vamos a empezar. Y no solamente, bueno, es que hemos estado empezando últimamente con diferentes cosas. Un pequeño casito o algo, así. Pero yo creo que hoy, como se trata de un lugar, estaría bien dar un poquito de contexto de dónde nos ubicamos. Totalmente. De qué se trata ese lugar, porque luego también es un poquito confusa ahí la información entre que los Urales, que Rusia, que Siberia, y bueno, se entiende que se confunda. Oye, justificado, ¿eh? Estos lugares del mundo han estado en conflictos políticos muchos siglos. Sí. Y sí es cierto, es importante ubicarnos en el mapa. Sí, y es que en realidad Siberia sí ocupa el 77% del territorio de Rusia. Eso es 75%. 77%. Ah, 77%. Todavía un 3% más. Todavía. Agrégale más. Tiene alrededor de 13.1 millones de kilómetros cuadrados, una extensión grandísima. Obviamente que muchas cosas van a pasar en un lugar así. Uh-huh. También, para ponerlo en perspectiva, toda Europa cabría dentro de Siberia. ¿En serio? Toda Europa. Imagínate nada más. Y todavía sobraría un poco de espacio. ¿Este lugar está poblado o no está poblado? Sí, está poblado. ¿no? Sí, de hecho, fíjate que se extiende desde los montes Urales en el oeste, como en esta periferia cordillera, hasta el Océano Pacífico en el este y desde el Océano Ártico en el norte hasta las fronteras con Mongolia y China en el sur. Okay. Entonces, más o menos, pues es una extensión demasiado grande. O sea, estamos hablando de muchos espacios, muchos lugares muy diferentes, por lo cual dentro del mismo territorio igual y pasan muchas cosas y han pasado históricamente un montón de cuestiones. Y pese a este tamaño, su población apenas si llega a 33 millones de habitantes, siendo que podría, te digo, abarcar muchísimo más. A ver, en Tokio vive esa cantidad de gente, güey. Sí, o sea, realmente estamos hablando de un lugar que por las mismas condiciones, por las mismas cuestiones atmosféricas, geológicas, etcétera, Uh-huh. es un poquito difícil vivir ahí. Uh-huh. Son terrenos muy, muy complicados. Áridos, tundras, frío, Sí, ¿no? Exacto. En su mayoría, pues pues está concentrado de estas poblaciones, pues que sí vienen desde épocas muy antiguas, pero también pues han rotado personas europeas a estas regiones. Por Entonces, supuesto. realmente sí es un lugar poblado, pero no en exceso, no así como que un montón de cosas. Y también se puede considerar esta región como una de las regiones más frías del planeta. Por lo cual, por lo mismo es un lugar como difícil, porque llega a tener hasta menos 50 grados Celsius en el invierno. Imagínate esa temperatura.
y gran parte del suelo siberiano está cubierto de este famoso permafrost. Que el permafrost, pues sabemos que también es una de las fuentes principales de las conspiraciones primitivas, ¿no? Porque Sí. se dice que ahí están congeladas cosas de las cosas más antiguas del mundo, ahí se quedaron paradas en el tiempo. Y eso no es ninguna teoría, ¿eh? O sea, eso realmente es algo que existe y pasa. Y se ha visto, realmente se ha visto que cuando se descongela este permafrost, cosas que no deberían pasar en nuestra época actual pasan, ¿no? Como incluso virus primitivos, bacterias que surgen de estos lugares, y aún así, aunque existe toda esta cuestión gélida, en el verano se llega a superar hasta los 30 grados Celsius. Entonces, sí estamos hablando de un lugar con temperaturas muy, muy extremas. Digo, no demasiado en el verano, pero sí llega a ser caluroso. No, 30 grados para un lugar que ha estado nevado, sí te descongela, sí. Y el tema de la descongelación y del permafrost crea algo que es muy curioso, que es como estos valles congelados, porque a su vez que cae la nieve y se acumula, cuando se derrite en realidad no termina de derretirse tanto, entonces se hace como agua y luego se vuelve a congelar y crea una capa pues de hielo impenetrable casi, güey. Y es ahí pues donde incluso se piensa, ¿no? Que se podrían descubrir especies, se podrían descubrir cosas arqueológicas antiguas que ahí se oculten. Y bueno, y con el tiempo lo mismo, pues además de todo este tema de las temperaturas, pues también los paisajes y todo esto llega a ser pues muy ligado al misterio, porque se habla mucho de estos famosos bosques siberianos, ¿no? Incluso los montes siberianos que también alcanzan estas temperaturas, y se dice que quien entra incluso a estas cordilleras pues no sale de ellas, ¿no? Porque son feroces, son muy complicadas, son terrenos muy difíciles, y hay muchas historias alrededor de ellas que hablan de fenómenos extraños que han pasado en estos lugares. Y para allá vamos. Para allá vamos, imagínense ustedes estos climas, estos paisajes, este frío gélido de estos lugares, así en Siberia, que de alguna manera se va cumpliendo el patrón de lugares fríos, que son este escenario perfecto para este tipo de misterios, sobre todo del tema ufológico. Sí. Hay muchas cosas que se esconden abajo del permafrost de Siberia, así como también se esconden en la Antártida y en Alaska. Lo que pasa aquí, yo sé que íbamos a empezar con otra cosa, pero ahorita que lo mencionaste, esto del permafrost, ¿no? Y del tema de cosas arqueológicas encontradas, porque dijeras tú, a ver, tenemos registro, pues, de que las antiguas civilizaciones por lo general, crecían en ambientes más desérticos, más cálidos, en un lugar donde tanto los animales como la flora también era propenso para crecer. Tú dirás, en Siberia entonces no hay como tal arqueología. Y sí hay. Claro. Y es de las más sorprendentes que me ha tocado ver. Sí, si quisiera contar algo para empezar. En vez de lo que habíamos dicho. Ahorita vamos a contarles de todos modos. Sí, claro, todo se va a hablar hoy. Aquí todo se va a hablar. Va a haber tiempo para todo, ¿no? Pero va. es que te quiero contar de la muralla gigante de Siberia. Es algo muy loco porque la muralla como tal, vamos a poner algunas imágenes aquí. Todavía existe un debate por ahí que hablan de que esto en realidad es una formación natural. Sin embargo, ustedes que van a ver esta imagen, en realidad, ¿les suena a ustedes algo natural? A mí para nada, ¿eh? Lo cierto es que no, ¿eh? Esas imágenes parece totalmente una edificación. Es algo muy parecido como a esto que pasa en esta muralla también en Texas, ¿te acuerdas? En la de Rockwall. Rockwall. Ajá. Sí. Hay algo muy parecido que es entre que es natural y que es artificial. Tiene su explicación, por supuesto, porque estamos hablando aquí de cosas que se hicieron hace muchos de miles de años. Sí, pues, supuestamente estas formaciones geológicas de fracturaciones de millones de años de las rocas, de los minerales que antes estaban ahí, incluso tal vez por la temperatura, que el hielo. Sí, erosiones del agua, etcétera. Pero mira, te voy a contar la historia de este lugar, porque esto pasa en el sur de Siberia, específicamente en la región de Kemerovo. Y que se alza una cadena montañosa conocida como los Gornaya Choria. En este lugar, allí, en lo profundo de esta cordillera, se encuentran estas formaciones que acabamos de ver ahorita, que desde su descubrimiento
pues se han hecho muchos debates, como te decía ahorita. Estos bloques de piedra, Ujú. algunos de estos pesan hasta 3,000 toneladas. Ok. Y estos están apilados en lo alto, así como de una montaña. Ajá. Como si fuera parte como de una muralla, básicamente, ¿no? Incluso, fíjate, las personas que se han debatido muchísimo el origen o la naturaleza de estas cosas, Sí. hablan incluso de estrategias políticas de antiguas civilizaciones. Claro. O sea, el que exista esta muralla tiene sentido, digamos, Política, en la política en la antigua. política de los conflictos bélicos que posiblemente pudieron haber tenido. Esto en 2013 fueron un grupo de exploradores rusos encabezados por un investigador ahí llamado Georgy Sidorov y que se internaron así a las montañas en busca de vestigios arqueológicos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado, Ujú. varios de ellos, que las tribus que se encontraban por ahí ya hablaban de edificaciones, de ciudades antiguas, etcétera. Entonces ellos recopilaron esa información y agarraron y se fueron a la excursión esta, pues, ¿no? Lo que hallaron fue tan impactante que pronto se empezó a filtrar todo esto en foros de alternativos de arqueología, pues, ¿no? Bloques de granito rectangulares, con bordes sorprendentemente lisos, que están apilados en unos patrones específicos, algunos de los bloques midiendo más de 20 metros de largo. Uno de los investigadores escribió en su bitácora: cuando llegamos frente a la formación, el silencio fue absoluto. Todos nos quedamos mirando esas paredes de piedra que parecían levantadas por una mano gigantesca. Ok. Ninguno de nosotros podía aceptar que aquello fuera solo una casualidad de la naturaleza. Ujú. Esto no lo dijo el Mike. Ajá. Esto no lo dijo una persona que andaba explorando por ahí y se topó con Es esto. un senderista o algo así. No, es una persona, un arqueólogo, que fue a hacer una expedición y que aún así quedó sorprendido. Estas fotografías obviamente circularon por todo el mundo. Muchos compararon estas rocas con las encontradas también en el Perú. Ujú. También con otros muros ciclopeos del Mediterráneo. La explicación geológica, ya sabes, fue inmediata. Se trata de un fenómeno de exfoliación granítica o desintegración esferoidal. Eso fue lo que explicaron. El granito expuesto a procesos tectónicos y climáticos externos se fragmenta en estas formas. En Ok. realidad no son bloques. En realidad es una pared que se fue fisurando. Esa es la explicación Eso científica. es la explicación que ellos dieron, pues, ¿no? Sin embargo, el geólogo ruso Vladimir Kuklin comentó en una entrevista local: el ojo humano tiende a buscar patrones. Estos bloques no son construcciones, sino fracturas naturales del granito. Puede parecer artificial, pero no hay evidencia de tallado humano. Y aquí, mi queridísimo amigo Vladimir se equivocó. Ok. ¿Por qué? Para los investigadores alternativos, que sí, obviamente, se fueron al lugar y recogieron muestras y estuvieron investigando más a fondo, pues no les pareció suficiente esta explicación. Gregory Sidorov defendió que las proporciones y el aparente alineamiento de algunos bloques no podía ser casualidad. En entrevistas afirmaba que se trataba de los restos de una civilización desaparecida y que tal vez algunos gigantes habitaron en Siberia en una era olvidada, ¿no? Algo que ya nosotros hemos estado coqueteando con esta idea. Y de hecho, cuando terminemos este capítulo, ustedes se van a dar cuenta de que quizás, y sí, ¿sabes cómo? Porque hay varias cosas que no concuerdan. De entrada, este señor, Sidorov, llegó a declarar: estos muros son más antiguos que cualquier pirámide egipcia. No fueron levantados por humanos como nosotros, sino por seres de un tamaño y una fuerza que hoy Colosal. apenas podemos imaginar, güey. Claro. Y yo dije, a ver, vamos a seguir investigando, ¿qué más se ha dicho de esto, no? Y encontré que un anciano de la zona de por ahí, en una entrevista declaró fíjate, el anciano declaró: mis abuelos decían que esas piedras no eran naturales y que ahí vivieron los Xolbón Ok. o los Colbón, hombres enormes que construían con las manos, lo que nosotros no podemos mover ni con máquinas. Quizás la historia que nos enseñan es solo un fragmento.
Quizás en lugares olvidados como Siberia aún descansan las huellas de mundos que se negaron a morir del todo, güey. Esto es algo que dijo este señor Ok. con respecto a estos megalitos. Ok. Y yo dije, ok, esto está interesante, vamos a seguir buscando. Y resulta que di con dicha civilización. Ujú. Estos, y yo sé porque ahorita que antes de que empezáramos a grabar, estábamos rebotando un poquito la información, ahorita me vas a decir si sí o si no. Ujú. Pero existen los Almasti. Ujú. Los Almasti eran hombres salvajes del Siberia y del Cáucaso, que básicamente se les describe como unos humanoides cubiertos de vello Ujú. rojizo, Sí. vello rojizo o marrón oscuro, con una altura de entre 1,70 y 2,5 metros de grandotes, aunque pues algunos relatos hablan de individuos todavía más grandes, rostros humanos, lo describen como monstruos más humanos que los de un gorila, Ajá. tal cual, con una nariz prominente, con ojos pequeños y una mandíbula fuerte. Hombres de la montaña. Pues. Hombres como de la montaña, pero velludos, peludos, así completamente. El Bigfoot como tal. Háganse de cuenta una civilización de Bigfoot en Siberia, viviendo en Siberia, Sí. con una fuerza descomunal y una resistencia al frío pues también muy, muy grande, Sí. güey. Estos caminaban bípedos y aunque se supone que podían moverse con rapidez en 4 patas, ellos decidían caminar así, en Sí. 2 pies. Hay un pastor por ahí llamado Cabardía, que declaró en los años 60 que cuando vio a uno de estos dijo no era un oso, caminaba como un hombre, pero su cuerpo entero estaba cubierto de pelo. Sí. Nos miró unos segundos y se marchó con pasos pesados, sin miedo. Y así como esta historia, tengo un montón más Sí. que hablan en relación a tanto siglos pasados como a contemporáneos, que describen a estos seres inteligentes. Pues incluso recolectores. Recolectores. Que sabían de varias técnicas para cazar. Digo, eran pues homínidos inteligentes. Eran como unos homínidos que podrían inteligentes. compartir fácilmente de sociedad con los seres humanos. De hecho, hay una historia que encontré que es más bien es un caso documentado. Es el único, digamos, que caso documentado de estos, de un ser muy similar, por lo menos, que le llamaron Sara. A ver. Sana, échatelo. perdón, se llama Sana. Como estos, no es con X, no es como las sanas de Asturias, que son las mujeres serpiente de los Sí. ríos, sino que esta es con Z, ¿no? Así se escribe. Sana. Sana. Es el caso más famoso que existe de la mujer salvaje de Abjasia. No es en la región de Siberia como tal, pero sí comparte, porque es una región montañosa del Cáucaso, entonces es parte del Imperio Ruso, Sí, entonces digamos mira. que están por la zona, sin embargo, se piensa que es lo mismo, o sea, son parte de los mismos, de la misma comunidad de Justamente seres. antes de comenzar a grabar estábamos teniendo esta conversación Minor y yo de oye, ¿esto se considera o no se considera Siberia? Porque en realidad este territorio, como lo decíamos al principio del capítulo, pues en realidad ha estado envuelto en muchas disputas geopolíticas. La era de la Unión Soviética, Sí. la era zarista, la era tal. Entonces realmente Siberia vamos a contemplarlo en este capítulo como, bueno, toda esta parte. Como toda esta parte, Ujú. obviamente intentar centrarnos en lo que es Sí. la región de Siberia. Pero bueno, este caso en concreto se trató de una aldea en una región, en esta región de Abjasia. La aldea se llamaba Tinia. Este lugar, pues por allá en el siglo XIX, empezó a reportar entre los aldeanos que había una hembra de almasti a la que llamaron Sana, que por ahí andaba, por ahí habitaba las regiones. Qué Era una mujer de una gran chistosísimo, fuerza güey. física, dicen, más poderosa que cualquier hombre del pueblo, y estaba cubierta de vello en todo su cuerpo. No hablaba el lenguaje humano, solamente hacía gruñidos, solamente hacía como chillidos y estas cosas extrañas que se llegan a hablar de repente de las pequeñas familias de Bigfoot que se llegan a encontrar ahí en las historias. Dicen que se le empezó a avistar primero porque se bañaba en los ríos. Ujú. Es ahí el primer avistamiento que hay de este peculiar ser. Unas descripciones iguales. Igual, Alta. Igual. De hecho, muy alta. O sea, hablando de casi los 3 metros de altura. Y dormía al aire libre, por lo cual también
había pues rechazado cualquier tipo de techo, Ajá. de cualidad como de tipo humana. De hecho, no tenía ropa porque todo, la ropa en realidad era su Era mismo su vello. vello Ajá. corporal. Con el tiempo, de hecho, se dice que empezó a interactuar poco a poco con los aldeanos. Poco a poco, al grado que llegó a vivir en la aldea. ¿A poco, güey? Y llegó a tener varios hijos con hombres de la aldea. Pero ella hablaba, podía comunicarse. No como tal. Pues te digo, era una mujer salvaje. Entonces Órale. empezó a hacer primero pues, como un lenguaje de señas y así. Se fue comunicando con los aldeanos y la fueron aceptando. Y de hecho se supo después que los descendientes de Sana fueron estudiados un siglo después por antropólogos soviéticos. No mames. Y lo que descubrieron era que fueron completamente humanos. O sea, no hubo, güey, ni No hubo bridaje, hibridaje. ¿no? Entonces, bueno. Genéticamente, Sana era un ser humano. No mames, güey. ¿A poco? No puede ser. Pues eso era. Bueno, por lo menos la herencia genética que tuvieron estos descendientes, pues eran 100% humanos. Y el mito, de hecho, de los Almasti no quedó solamente en el Cáucaso. O sea, digo, este de Sana fue el más famoso, Sí. el que popularizó el tema y llegó a los oídos pues, de personas en Siberia. Y muchos cazadores empezaron a hablar que en regiones como Yakutia, de los montes de Altai, hablaban de encuentros de estos seres peludos que también habitaban las zonas. No se acercaban a los humanos, no les hacían daño, no pasaba nada, pero ahí andaban unos seres que parecían ser personas, pero no traían ropa, estaban cubiertas de pelo y caminaban nada más ahí entre los ríos y eran seres salvajes. Y nadie los molestaba. Y nadie pues. los molestaba, Wow. ni ellos a los humanos, ¿no? De hecho, también se dice que ya en regiones de Mongolia se les conoce como almas. Así se les conoce. Eran nómadas que pues eran seres también que deambulaban por estas regiones de las montañas y los bosques y las cuevas, y que ya por la noche se acercaban a campamentos, robaban un poco de comida y se retiraban nuevamente, pero no se enfrentaban a los humanos ni hacían nada malo. Y en ambos casos, de hecho, digo, tanto en Siberia como en el Cáucaso, como en Mongolia, se les llevó a tener miedo, pues por el mismo, pues la misma predisposición de las leyendas de las personas, que pues hablaba que estos seres eran prácticamente demoníacos o algo así. Sí. Y ya por allá del siglo XX ya empezó a llamar la atención de diversos investigadores, y ahí entró un genetista llamado Igor Burstev, que también se involucra un naturista llamado Boris Porshev. Se dedicaron a hacer expediciones para estudiar a esta raza y entrevistaron a varios testigos, buscaron huellas, restos de pelos e intentaron ubicar a estos descendientes de Sana, y es ahí cuando dieron con ellos y obtuvieron estos datos de la genética humana totalmente. Eso es lo que, ¿sabes? A mí me encanta la historia de estos lugares, sobre todo de Rusia y así, porque ya sea por la caída de la Unión Soviética o qué, pero en realidad tenemos muchísimos registros de estas cosas. Todo Sí. lo que acabas de contar es verdad. Sí. Y estas crónicas mongolas están desde el siglo XV. Sí. Y han ido por etapas, pues, ¿no? O sea, la etapa del siglo XV y todos los años, todos los siglos, hasta llegar a los archivos zaristas de los zares de Rusia, que también hablaban de los Almasti, y luego la Unión Soviética. Sí. Y ya la Unión Soviética ya está más interesante, porque ahí sí es cierto, es cuando se meten los científicos a investigar ya más a fondo. Ya y ves ahí que es donde encuentran cosas. a estos tipos les interesaba mucho estos temas de repente ligados a cuestiones Sí. de la genética, de las, incluso del hibridaje, que lo hemos mencionado Sí. también, de cómo sí hubo en la Unión Soviética ese interés pues ultra secreto de experimentación para Sí. intentar el human seed y todo Un eso. poquito como, digamos, la moral y la ética un poquito llevado más al extremo. Al extremo. Pues el científico loco ruso de ahí sale. De ahí sale, los enemigos de todo Hollywood son Exacto. científicos locos rusos. Y de hecho, fíjate, yo voy a incluir a un antropólogo dentro de estos dos que mencionaste, que es Mary Jane Kaufman. Ujú. Este señor recopiló también decenas de testimonios en el Cáucaso y en Siberia, pues, ¿no? De estos seres, los Almasti. Y también vio todos los registros que obviamente nosotros también checamos para
para este capítulo, pues. Y Kaufman, en estas épocas de los 60, 70, 80, donde estaba el conflicto frío realmente, ahí tras convivir con varios aldeanos de ahí de Abjasia, él concluyó que los almasti no son un mito, güey. Así. Él determinó, no son un mito, son homínidos relictos. ¿Qué significa esto? Que son supervivientes de una especie humana arcaica. Eso es algo que les hemos estado queriendo decir a ustedes todo el tiempo. Pues hermanos homo sapiens. Sí, es que se les denomina homínidos relictos. Ajá, sí. O sea, que son homínidos igual que nosotros, pero ya no pertenecen ya no pertenecen a nuestro mismo camino evolutivo, así como, bueno, los homo sapiens sapiens y todos estos. Estos siguen todavía vivos. Y sí es cierto, una expedición soviética organizada por la Academia de Ciencias de Moscú buscó evidencias ahí en el Cáucaso, recopilando huellas y todo esto lo que nos acabas de mencionar. Es verdad que nada de esto fue pues oficial. No fue concluyente, pues al final, porque se hizo la investigación y los resultados daban con no identificado. Claro. Y eso para la ciencia es no concluyente. Claro. Pero pues a los conspiranoicos como nosotros, esas cosas nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque quiere decir que la ciencia no dio pie con bola. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues tenemos todavía la ventana abierta de que estos en realidad pues se trate de una especie de seres humanos homínidos relictos que son gigantes, son fuertes, que siguen vivos y que son pelirrojos, güey, tal y como lo explicaban en la Biblia. Es muy loco. En 1941, en plena Segunda Mundial, muchos soldados soviéticos en Chechenia reportaron haber capturado a mujeres almastis y también procreado, tal cual como la historia de Sana, güey. En pleno conflicto, así como tal, sí, mujeres de la vida galante, pero a estos seres, güey, a los almasti. Es una locura. Era algo que de verdad no deja dudas. Y si ustedes de alguna manera todavía no lo creen, existe algo que todavía les va a dejar más sorprendidos, que es el tema del Valle de la Muerte, güey. Sí. ¿Qué traes del Valle de la Muerte? Mira, es que justamente ese lugar es uno de esos que yo entiendo porque en muchas cuestiones en Siberia, igual los montes Urales también tienen esta particularidad de que tienen como están ligados a leyendas, a historias que te dicen que el Valle de la Muerte, pues simplemente el nombre dice algo esconde, algo oscuro está por ahí. Y sí entiendo por qué. Y lo que se me hace interesante es descubrir qué hay detrás de todo esto. Porque, bueno, en concreto esto pasa en un lugar que se llama la península de Kamchatka, que está en el extremo oriental de Rusia, que es uno de los lugares más salvajes del planeta en términos, pues, de volcanes activos, ríos de aguas heladas, paisajes nevados, donde la vida, pues, es muy complicada por el día a día, o sea, digo, de especies y todo esto. Ahí hay un volcán que existe en un valle apenas a 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Que se ganó el nombre por una cuestión en específico que ahorita te platico del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es este nombre porque a simple vista pues es un lugar como paradisiaco para la fauna, porque hay muchas hierbas verdes, agua clara, protección contra el viento por la misma región donde se ubica. Como tipo oasis, pero aparente. Ok. Aparente, porque de pronto cuando descubrieron este lugar, que dijeron, qué curiosa naturaleza en este lugar donde todo es salvaje alrededor, se dieron cuenta que la vida ahí no se daba o no se podía dar. Al contrario, la vida ahí acababa. Uy. Lo que pasa es que cuando los animales entraban, no salían de ahí. Es por eso que se le empezó a llamar el Valle de la Muerte. Entonces, los investigadores decidieron adentrarse, científicos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este lugar? Se dieron cuenta que había liebres, zorros, aves, de todo tipo de animales mamíferos o aves de la región, que bajaban al valle para buscar alimento y caían muertos a las pocas horas de haber llegado. Entonces dijeron, pues, ¿qué onda, no? Porque había un montón de cuerpecitos de animales en este lugar.
linces, águilas, hasta osos se encontraban de repente, que al alimentarse de estos mismos cuerpos pequeños de los otros animales, también morían. Como Entonces, envenenados, así. Como si estuvieran envenenados. Entonces dijeron que este lugar, pues básicamente está maldito, ¿no? Primero eso fue lo que pensó todo el mundo. Digo, más allá de la ciencia, las personas decían, ahí la vida no se da, ahí la vida termina, por eso es el Valle de la Muerte. Entonces los investigadores dijeron, ok, debe haber un asesino invisible en este lugar. Algo que está matando a las especies y que no deja huellas, ningún tipo de evidencia. A ver, no puede ser un animal, porque otro animal terminaría igual. No puede vencer un animal a un oso, un ave, o sea, no puede ser algo, una especie única que termine con todo esto. Sí, pues la cadena alimenticia no se cumple, pues. Entonces es ahí cuando se adentraron a investigar. En los años 70 un equipo científico soviético que lo lideró un vulcanólogo llamado Vladimir Leonov, que investigó este fenómeno para ver realmente qué era el Valle de la Muerte, por qué pasaba este fenómeno tan particular, y descubrieron que el valle actuaba como un tipo de trampa natural de gases volcánicos. ¿Qué significa esto? Que el volcán pues liberaba como una mezcla de sulfuro de hidrógeno, de dióxido de azufre, dióxido de carbono y bueno, otras cuestiones ahí, ¿no? Que terminaban siendo letales para cualquier especie viva. Estos gases pesados se acumulaban en el fondo del valle, donde el viento no los dispersaba porque se mantenían... porque estaban como en un pozo. Estos volcanes tienen forma de cono. Entonces... ok. Bueno, llegaban hasta el valle, se quedaban ahí. Y los animales, cuando bajaban a beber agua o a pastar, respiraban el veneno. Y se envenenaban. Y colapsaban al morir. Después, ¿qué pasaba? Cuando esos animales se iban de ahí, caían fallecidos, pero ya contenían pues estos gases tóxicos y venenosos. Entonces, cuando llegaba un oso, se los comía, también caía el oso. Se contaminaban todos, pues. Entonces, era un fantasma letal que estaba ahí desviviendo a todos los seres, ¿no? Pero pero hasta aquí misterio resuelto, ¿no? Bueno, sí, aparentemente sí. O sea, los investigadores dijeron que incluso, pues, para una persona que fuera desprevenida, que pasara un momentito en el Valle de la Muerte, podría marearse, convulsionar y morir en pocas horas. O sea, cualquier ser vivo que pasara por este lugar iba a morir. Obviamente que esto sí explica científicamente todo ese tema, pero muchos pues hablaron de que estas muertes extrañas, porque también se habló de que hubo militares soviéticos que perdieron la vida en este lugar de manera muy extraña. O sea, no, y es que hay otro tema con el Valle de la Muerte. No sé si te lo topaste por ahí. En realidad esto explicaría, ¿no? El tema, y es más, no nomás lo explica. Crea un letrero gigante de no acercarse. Exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, una persona pensante diría, no tengo nada que hacer allá, pues me voy a envenenar y voy a caer fallecido. Bueno, es verdad, y quizás sí es cierto. Sí. Aquí la pregunta entonces es, ¿por qué exploradores del siglo XIX y el siglo XX alegan haber encontrado dentro del Valle de la Muerte unas estructuras metálicas grandotas que estaban como semienterradas, a las que ellos llamaron calderas? Calderas tal cual como como algo que está todo el tiempo como trabajando el acero, la metalurgia. A eso se refiere con caldera. Como un lugar que está proporcionándole calor a otras funciones mecánicas, pues, ¿no? A eso se refiere con calderas, básicamente. ¿Por qué entonces existe estas leyendas, historias? No sé, ¿tú ya las habías escuchado, por ejemplo, eso de las calderas? No lo había escuchado. Es una locura, porque en el capítulo que grabamos de los grandes misterios de los gigantes, yo hablé del Valle de la Muerte. Sí. Fue uno de los últimos temas. Si quieren escucharlo, pues vayan al capítulo. Ahí se describe muchísimo el tema del Valle de la Muerte como un lugar en el que parece ser que ahí es donde están los gigantes. O en este caso, o en este capítulo, digamos, los Almasti. Esa raza. Esa raza, de manera subterránea. ¿Por qué? Porque estas calderas están semienterradas en lo que es pues la planicie, pues, ¿no?
es lo que ellos Ok. han dicho. El tema de los animales, de los efectos físicos extraños, es verdad también. Ajá. Y esa explicación que nos diste ahorita me suena muy lógica. Bueno, sí es cierto. Y sirve, o sea, digo, creo que en estas cuestiones cuando la naturaleza se quiere proteger, Es por algo. es por algo. Ahora, es naturaleza eso. Porque, digamos, ¿qué lugar sería el lugar perfecto para esconder un secreto, güey? Bueno, pues una ciudad que esté contaminada por radiación en la que nadie pueda entrar, como Chernobyl. Ujú, Que también se encuentra en la Unión Soviética. Bueno, se encontraba en la Unión Soviética. ujú. Es extraño cómo este patrón se repite. Porque ya hemos hablado pues de la Antártida y de Alaska, ¿no? En este caso, Siberia es parecido, pero es diferente en este sentido. En el que, por ejemplo, en Alaska, los lugares que protegen, digamos, algún tipo de base secreta o algún tipo de trabajo fuera del gobierno y todo esto, Ujú. se encuentran muy escondidos de manera quizás tradicional. Claro. De maneras subterráneas, de maneras en las que pues tú no te lo vas a topar. Sí, pues no es un caminando por ahí. acceso fácil, ¿no? No. O sea, a lo mejor cuevas de estas, no recuerdo el nombre, que son como agujeros que donde entras a rapel. Como cenotes. Como tipo cenotes o algo así. ¿Por qué aquí, en este lado del mundo, se opta por la, digamos, insustentabilidad de la vida, güey? Ujú. Para esconder un secreto. Porque sí, el tema del volcán y los gases tiene mucho sentido y sí es cierto, Sí. puede que sea eso, pero ¿cómo sabemos que eso fue algo natural? Ujú. ¿Por qué? Mira, a lo mejor me estoy viendo muy conspiranoico, pero es que ahí te va. Esto que pasa del Valle de la Muerte, Ujú. es verdad que se encuentra en esta cordillera, pero también se encuentra muy cerca de otro lugar muy famoso, Ujú. que es Tunguska. Ok, Y sí. en Tunguska pasa algo Sí. muy raro, güey. Bueno, pasó Algo muy pasó raro. algo muy raro. Y hay personas que asocian el Valle de la Muerte Con el mismo fenómeno. con el fenómeno que pasó en Tunguska. Pero Minor, cuéntanos qué pasó en Tunguska. Bueno, Tunguska, yo creo que esto es uno de los misterios Sí, como es. misterios más grandes sin resolver en cualquier tópico, ¿no? Sí es. Uy, pero esto ocurrió no hace muchos años, 1908. Ujú. Un 30 de junio de 1908 a las 7 de la mañana, 7 y 17 de la mañana, en la taiga siberiana, cerca del río de Tunguska, ocurrió una de las explosiones más grandes registradas en la época o en la historia moderna, ¿no? Sí. La zona era muy remota, casi que deshabitada. Había un par de campesinos testigos que fueron pastores, Sí, había como nómadas. un pueblito por ahí. Sí, de hecho, había una etnia llamada Evenki, que ahí vivían pues dispersos en aldeas y chozas algunas personas. De pronto se dice que en la región se iluminó el cielo de una manera sorprendente. Y yo pensaría, digo, alguna vez en mi vida, yo creo me ha tocado ver algo así, pero imagínate esa iluminación y de repente escuchar algo, ¿no? Porque dicen que el objeto llega como una esfera de fuego azulada, Ujú. de manera que el piso se pinta de manera, así como estamos ahorita, azules. Azules. Y de pronto, después de dejar esta estela luminosa, minutos después el objeto explota de una manera, retumba el piso, incluso se siente un pequeño temblor. Es que las descripciones de la explosión en Tunguska son alucinantes, güey. ¿No te quedaste tú como...? Sí, es una locura. Además, pues, esto se piensa que pasó entre 5 y 10 kilómetros de altura nada más. Ujú. O sea, estábamos hablando de una distancia no tan lejana al suelo. Ujú. La onda fue una onda expansiva de estas ondas devastadoras que de hecho derribó casi 80 millones de árboles a su alrededor. Un área que se dice 2.150 kilómetros cuadrados. El resplandor dicen que se vio a 1.000 kilómetros de distancia y el estruendo se escuchó hasta en Londres, al otro lado del planeta. ¿En serio? Y Eso la- sí no sabía, güey. Sí, de hecho hay una historia ahí, hay una teoría, pero Ajá. la onda sísmica dio 2 vueltas completas a la Tierra. Se estima que esta energía liberada fue equivalente a 500 megatones de TNT, es decir, unas 1000
de Hiroshima. Es una locura. Háganle cuenta, saquen cuenta. Destructiva. Es una cosa impresionante. La cosa curiosa es que no murió mucha gente. Se dice que murieron 4 o 5 personas. Sí hubo gente que murió. Fíjate que yo no sabía que había muerto gente. Hubo algunos heridos, pero sobre todo por esta caída de los árboles alrededor. Es que no, y yo por ejemplo leí por ahí algunos testimonios de los que fueron testigos esa mañana y hablan que incluso salieron volando, güey. Sí. O sea, que literal estaba la persona viendo, describen, ¿no? Como el cielo se partió en dos y de repente locura. Una luz gigantesca explotó. Y que ellos estaban parados y que la onda expansiva los impulsó 2-3 metros de distancia. O sea, es una cosa que no es una especulación, no es una teoría, es un hecho que pasó. Sí. Es un hecho. La cosa curiosa aquí es que... ¿Qué fue? Que no hubo nada, ¿no? Porque cuando obviamente que llegan al lugar, te digo, pues sí, los árboles así. Nadie investigó nada en aquellos años. No. Hasta 1927 cuando... Mira, fíjate, yo traigo que en 1908, 2 años después, salieron las primeras investigaciones, pero así no fueron tan formales. Es que realmente era cuando pues el Imperio Ruso se dice que no se encargó muy bien de investigar. Estaban al borde del colapso. Ya dijeron que ya la Academia de Ciencias de la Unión Soviética fue la que dirigió una expedición para allá y encontraron ahí pues ya el tema, ¿no? de los millones de árboles caídos, la foto famosa que existe, el centro de la zona que parecía como quemado. Pero no hay cráter, entonces es como, sí, como una onda expansiva, como si se hubiera, caído como una bomba, pero no a las profundidades. No hubo impacto, pues básicamente eso es lo que se dice. Y a lo largo tanto del siglo XX como del siglo XXI, muchos investigadores han dado diversas teorías en torno a pues un asteroide rocoso de 60 metros, que habría explotado la atmósfera al entrar a gran velocidad, liberando toda la energía, pero sin tocar la Tierra. Pero, ¿Qué pasa? Que sí existe ese fenómeno, vaya. Sí, claro, pero el problema aquí es que no hay rastros tampoco de material espacial. También pues se habla hay una teoría bien loca que dice que pudo haber sido materia oscura, o sea, materia no conocida espacial, que definitivamente se difuminó a tal grado que no se pudo reconocer ni estudiar. ¿Qué más sabes de esa teoría? Nunca la había escuchado. Solamente se dice que fue una colisión de una partícula de antimateria o un fenómeno cósmico desconocido. Es como una de las, de los apartados de las teorías, pero te digo, no hay algo en concreto como de estudio de eso, entonces simplemente es una de las hipótesis, que ni siquiera es teoría, es una hipótesis más bien. Pero la otra, y lo que, digo, a mí me llama la atención porque tenemos un episodio de esto, y es que lo mencionamos en su episodio, pero en aquellos años se cree que se llevó a cabo unos experimentos con un supuesto hallazgo o descubrimiento de Nikola Tesla. Un invento, sí. Un invento. En ese tiempo a Nikola Tesla ya lo habían embaucado, ¿no? Ya creo que ya se había acabado su laboratorio, él ya estaba viviendo en Nueva York. Totalmente desahuciado, amigo de las palomas, ¿no? Pero él manda una carta. Él manda una carta por aquellos años en donde menciona que en esos días escucharía, bueno, la persona que le manda la carta, que en esos días iba a escuchar algo y que si se percataba de que él había sido como el culpable de eso. Sí, porque él tenía un invento que se llamaba el rayo de la muerte. Así es. De Tesla. Y hay muchos que dicen que el evento Tunguska en realidad no fue un fenómeno geológico o espacial, sino un experimento de Nikola Tesla llevado a cabo de manera exitosa. O sea, un rayo que era un rayo de onda expansiva que básicamente lo que hacía era como un campo de fuerza o algo así. No recuerdo muy bien como el mecanismo, pero es muy similar a lo que pudo haber. O sea, sí explicaría la hipótesis de este supuesto rayo que no, en realidad no existe como tal. Digo, no públicamente por lo menos, pero dice que este experimento lo hizo en su laboratorio en Colorado Springs y que habría lanzado el rayo hasta Tunguska. Sí, y que supuestamente se habían puesto de acuerdo para pues ahí lanzarlo en ese por lugar. La zona que estaba, exacto. Pues obviamente no era un evento
no era un conflicto bélico ni nada. No. Era una experimentación que se estaba realizando. Pero es que la cantidad de teorías que existen del incidente en Tunguska es impresionante, porque así como estábamos diciendo ahorita, hay personas que también lo conectan con estas calderas, digo, o esta civilización subterránea de gigantes en el Valle de la Muerte. Sí. Y que quizás si ellos mandaron ese rayo o están experimentando. ¿Un ovni? También. Los ovnis Luego también también está el tema ufológico, Claro. que por supuesto que también tiene su peso gigantesco en esta situación. Y definitivamente sí también podría ser una explicación sencilla, digo, en torno a terrenos pues alternativos de las explicaciones. Yo creo que irnos a la parte del meteorito es lo menos probable que hay. Sí, porque fíjate, es lo que realmente en los años, ahorita que estabas diciendo de que en los años 20, 27, por ahí fueron las primeras investigaciones formales del tema, sí se determinó pues que la teoría más aceptada era que un meteorito o un cometa había entrado a la atmósfera y que había explotado a 5 o 10 kilómetros de altura, o 15, ¿no? Y que la energía esta había liberado toda esta devastación. Sin embargo, pues los investigadores pues nunca quedaron contentos con estas explicaciones, ¿no? Y en los 50 se hicieron unas pruebas en el suelo y que revelaron unas tasas anómalas de níquel y de otros metales, pero en cantidades demasiado pequeñas para explicar el evento. ¿Qué significa esto, güey? Que no cayó un meteorito ahí. O sea, puede haber partículas del espacio sin necesidad de que caiga. No, es que no tiene sentido, porque si hubiera sido esta explosión producida por un cometa, las cantidades de estos minerales hubieran sido mayores, o hubieran encontrado más muestras. Sí es cierto que no cayó al suelo, no hay un cráter como tal, entonces no hay en sí materia que haya, digamos, tenido un contacto con la Tierra, vaya. Claro. Sin embargo, deja huellas, Sin deja duda. rastros. Sin duda. Y los investigadores dijeron, no, bueno, pues no, entonces no fue Entonces, eso, ¿qué fue güey. todo eso, no? Y ahí fue cuando empezaron todo el tema de las pruebas de Tesla, el tema del Valle de la Muerte y la hipótesis ufológica. Se habla de una nave extraterrestre que explotó en pleno vuelo. Eso es lo que se dice. Un accidente, ¿no? Un accidente. Porque imagínate, güey, si un avión explota, la cantidad de destrucción que hay tras ese accidente es equivalente, digamos, a lo avanzado de nuestra tecnología. O sea, porque piensas tú, bueno, se va a quemar el combustible, se va esto y esto y esto y otro. Ahora, la explosión de una nave espacial, güey, alienígena. No tenemos idea la energía, el combustible que usan, güey. Imagínate ahora que esas naves tengan la potencia de liberar tanta energía. Y dime tú, ¿es posible? Pues claro, estas naves ven la tecnología que son capaces de hacer, de navegar por el espacio. Ni siquiera sabemos hasta dónde llega. Entonces, realmente, esa hipótesis a mí me suena algo verídica. Un ufólogo soviético escribió en 1965: lo que ocurrió en Tunguska no fue una simple explosión natural. La simetría del área destruida y la ausencia de cráter apuntan a un artefacto aéreo que explotó deliberadamente, güey. Y sí es cierto. Además de los anillos de crecimiento de los árboles, que muestran algunas mutaciones y algunas alteraciones que sugieren radiación, cosa que si fuera un cometa no hubiera. Claro. Además que el hecho de que hoy en día está el hueco todavía. Hay un hueco que se quedó infértil. Sí, se hizo un claro ahí, Se ¿no? hizo un claro, güey, así redondito, en el que se han analizado las muestras de zacate y parece ser que no hay ninguna cosa que apunte a que es imposible que ahí crezca un árbol. Sin embargo, no hay árboles. Entonces es una locura esto que pasó. Y yo en digo Tunguska, una región donde había pues pilas y era pilas. un bosque, era igual como se encuentra fuera de ese círculo, de ese claro, güey. Así era toda esa área. Ahora dejaron un hueco y fue producto pues de una explosión. ¿Y qué explotó? Pues quién sabe, güey. Es que es muy interesante. Es uno de los fenómenos más curiosos que he visto. Güey. Y hay otro lugar que es uno de los más famosos porque también trae muchos misterios detrás. Pues sí, o sea, avistamientos de sin fin de cosas, fenómenos ufológicos.
y es el lago de Baikal. El lago Baikal. El lago Baikal, pues eso está literalmente en Siberia, sí, está así No hay duda. en las regiones más céntricas de Siberia, y es el lago dulce más profundo del mundo. Esto ya lo hemos mencionado en otros episodios porque sí, es un lugar muy enigmático, muy peculiar y que además, pues es un lugar como, digamos que de los más conocidos visitados en Siberia. Ujú. Más de 1600 metros de profundidad este lago dulce. Tiene una antigüedad geológica de 25 millones de años y su ecosistema es único porque, pues por lo mismo, es un lago gigante y dulce. Para los pueblos nativos, como los buriatros, el lago siempre ha sido un lugar sagrado y lo llaman de hecho el ojo azul de Siberia. Y creían que pues estaba habitado por espíritus, que había guardianes y ya sabes, ¿no? Como estas conexiones espirituales con los lagos. En la época soviética, el Baikal tenía también un cierto valor estratégico militar. La Armada Roja realizaba ahí algunos entrenamientos de buceo también, por como eran... es un lago muy helado también en ciertas temporadas del año. Tiene aguas muy gélidas y profundas, por lo cual pues hacían entrenamientos para poder rendir mejor la milicia. En este contexto, en el 82, fue cuando ocurrió uno de estos eventos que se consideran como de los anómalos en Siberia, porque ahí se dice que pues, llegan los 7 buceadores militares soviéticos a su entrenamiento, a esta práctica rutinaria, y descienden a la profundidad del Baikal y ahí prueban trajes pues, especiales, técnicas de maniobras bajo condiciones extremas, y empiezan a simular ejercicios de captura y reconocimiento en aguas profundas. Todo estaba normal cuando de repente los buceadores avistaron a 7 figuras humanoides 7 moviéndose bajo el agua. Dicen que estos seres pues medían entre 2,5 metros a 3 metros, eran bastante grandes y eran muy parecidos a los seres humanos, pero la diferencia es que eran cuerpos delgados y extremadamente musculosos, así los describen, cubiertos por lo que parecía como un traje plateado ajustado. No eran buceadores, era como si su piel fuera parte del mismo traje. Las cabezas eran grandes, alargadas, con ojos enormes que parecía que les permitían ver perfectamente bajo el agua. Y lo más extraño de todo esto, y por lo cual te digo no eran buzos, era porque no tenían equipo de buceo, no tenían equipo para respirar. Ellos notaron eso y pues obviamente es imposible, pues. Se volvieron locos cuando vieron todo esto. Y como era un ejercicio militar, los comandantes soviéticos decidieron intentar capturar a uno de estos humanoides. Pero obviamente los buceadores no sabían lo que eran estas cosas. Desplegaron una red de arrastre y cuando intentaron aproximarse, las criaturas reaccionaron con lo que los testigos describieron como una onda expansiva. Y es ahí cuando lanzan ellos esto y la fuerza esta invisible que solamente se ve a través de las burbujas del agua, de la profundidad del agua, pues simplemente golpearon a algunos de ellos y de hecho fue tan fuerte este golpe que 3 buceadores pues ascendieron muy rápido para poder escapar y sí lograron escapar. Oye, pero fue muy prolongado el encuentro entonces. Pues no tanto porque fue la onda expansiva fue como muy rápida. Muy rápida. Y 4 de estos resultaron muy heridos por el impacto. 3 de los militares fallecieron a consecuencia de los daños de la onda expansiva. ¡Hala! El caso fue clasificado y de hecho el Instituto 22, que es digamos el Blue Book vamos a hablar un poquito soviético, clasificó esta historia y lo dejaron oficialmente como accidente durante maniobras submarinas. Así lo clasificaron y lo dejaron guardado en silencio hasta la caída de la Unión Soviética en el 91, que es cuando salieron estas historias. Sí. Sumado a esto, digo nomás para antes de entrar de lleno a este tema. No, de hecho el lago Baikal, tú me dijiste que había otra historia, ¿verdad? Hay otra historia. En el año 67, estamos en una época también donde en otros lugares en Occidente, pues no solamente que hubiera atención, sino que también había avistamientos ovni, ese tipo de por cosas. Todas partes. Es que sí, ya... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la era dorada de la ufología? Sí. Creo que ya sé por qué. Sí. Porque ambos hemisferios estaban constantemente monitoreándose. Exacto. Y estaban pasando cosas. Y estaban pasando como siempre pasa. O sea, yo lo que creo es que no estaban pasando más cosas. Solo que había más formas de monitorear. Había más ojos viendo. A mí se me figura. Ya quedó resuelto. Ya.
Se resolvió el Blue Book y el Instituto 22. Pero bueno, esto pasa en un lugar que está al borde del lago Baikal que se llama Irkutsk, que es un punto también estratégico tanto por su aeropuerto civil como por las rutas militares que rodean a esta localidad. La zona pues ya era conocida por el fenómeno tanto de estos buzos. De estas cuestiones que pasaban extrañas en el lago, por los espíritus y todo eso, porque todavía no se sabía el tema de los humanoides. Pero también se hablaba de luces en el cielo, de objetos que aparecían sobre el lago y relatos de interferencias entre las radios en la zona. Obvio que se pensaba que era por la milicia, pero también había un punto extraño donde los mismos soviéticos no sabían qué era lo que pasaba. Y es ahí cuando el 29 de junio de 1967 un avión 214 de Aeroflot realizaba una aproximación final al aeropuerto de esta región. A unos kilómetros de la pista, la tripulación notó un resplandor intenso que no provenía de ninguna aeronave de la zona, o sea, localizable por ellos. El objeto tenía un tamaño aproximado de una casa de 2 pisos, así la describen. Grande, güey. Y parecía más que una aeronave como un tipo de masa luminosa blanca azulada. Dicen que no estaba quieta, que se desplazaba en el cielo con movimientos muy suaves, pero cuando el piloto intentó, pues, digamos que ir sobre ella, el objeto replicó la maniobra con exactitud como si fuera un efecto espejo de la maniobra. Los pasajeros, pues obviamente percibieron la luz filtrarse por las ventanas porque era algo que como un resplandor, así la describen, y según reconstrucciones posteriores el avión fue perseguido durante varios minutos mientras descendía, lo que pues aumentó la tensión en la cabina, como de pensar que los iban a derribar esa cosa. Pensaron que obviamente se trataba de una aeronave enemiga. Pero cada intento que tenía de evasión este avión, que era copiado por el objeto, como si estuviera jugando o vigilando o algo así. La luz proyectada era descrita como un haz focalizado y no simple luminosidad de la nave como general, sino como que lanzaba luz sobre el avión. Iluminaba directamente el fuselaje, generando que los tripulantes que estaban bajo la luz de un reflector, como si te estuvieran apuntando aquí, así como estamos nosotros. Qué difícil debió haber sido escribir estas cosas, ¿verdad? De manera técnica y como de manera precisa, güey. Obviamente que en aquel tiempo, digo, ¿qué te vas a imaginar? Yo ahorita me imagino, digo, aquí tenemos unas luces que nos están apuntando, así me imagino que como que te están apuntando directamente. La tripulación del 214 confirmó que el objeto lo siguió hasta la próxima zona del aeropuerto, y pilotos civiles en vuelos cercanos también reportaron estas luces anómalas en la misma franja horaria. Vecinos de Irkutsk, algunos habitantes pues dijeron que también había un resplandor en esta zona en dirección a la pista, como si se iluminara una segunda luna en el cielo, así la vieron de lejos. Y bueno, aunque hay unas versiones posteriores que dicen algunos campesinos que el objeto descendió cerca de estas zonas, esas historias realmente no están en el registro oficial. Lo que sí está registrado oficialmente es que sí persiguió a este avión en esta práctica. Y de hecho, este es uno de los registros de tipo, o sea, clasificados de ovnis más confirmables de la KGB. La KGB. Es de estos que no se pudieron determinar. Oficialmente no se divulgó ninguna explicación, pero de manera interna, o sea, clasificada, se dijo, puede ser un prototipo militar o puede ser un fenómeno atmosférico totalmente anómalo, pero no se supo explicar qué era. Sí, y ni intentaron. Ni intentaron, porque ya al final, digo, este objeto desapareció y a la vista de todo el mundo. Ya solamente quedó en el registro del Instituto 22. Y esto pasa ahí cerca del lago Baikal. Literalmente a las orillas del lago Baikal. A la bestia, güey. Sí. Quiere decir, bueno, podríamos entonces asumir que aquellos humanoides parece como si tuviesen una base o algo así abajo. Pues mira, es un lago muy grande. Es el más profundo, ¿no? Estamos hablando de un lago que podría ser
comparable a una zona del mar. O sea, Sí. es una cosa grandísima, profunda, donde muchas cosas se podrían ocultar debajo. ¿Has escuchado tú el término de línea de avistamientos? Me suena, pero no estoy muy seguro a qué. Fíjate qué loco. ¿Tú te acuerdas de cuando hablamos hace mucho ya acerca de también de templos perdidos, civilizaciones antiguas, etcétera? Y que hablábamos acerca de algo que se llamaba, que creo que Elena Blavatsky lo propuso, o los teosofísicos, creo. Ujú. Planteaban esto de las líneas de la vida, Ujú. que eran los meridianos en los reales del planeta Tierra. Como digamos, por donde fluye la energía y Ok. todo esto, y que justamente en los vórtices es donde se encontraban los templos. Ujú. Bueno, hay un concepto que es usado por investigadores rusos y occidentales que notaron algo extraño, ¿no? Notaron que muchos de los casos ufológicos y paranormales más potentes del mundo, pero sobre todo en Siberia, parecen alinearse geográficamente con una franja. Que de hecho vamos a intentar poner la imagen aquí. Es una franja que va del lago Baikal hacia Yakutia y los Urales del norte. Ok. Por eso te preguntaba de si los montes Urales todavía se considera En cierta parte en sí. ciertas partes, a lo mejor Urales del norte, pues, ¿no? Esta línea pasa por zonas casi despobladas, tundras, lagos, pero pues realmente lo que destaca aquí es que en toda esa franja los reportes de luces, explosiones, objetos metálicos, humanoides, ahí es donde más hay. Ok. Entonces eso se le considera la línea de los avistamientos. Los ejemplos, pues ya sabes, Tunguskal, Valle de la Muerte, los fenómenos del lago Baikal, un montón más, un montoncísimo más. Y algunos investigadores notaron que si se trazan estos puntos en un mapa, forman como un corredor de actividad anómala. Ok. Y aquí es como empiezan a surgir varias hipótesis. La explicación ufológica es una locura, pero fusiona un poquito esto. Las líneas de avistamientos y las líneas de la vida. Ujú. Hablan de un corredor aéreo Ok. ufológico, güey. Como que de alguna manera Ujú. estas naves o estos avistamientos, estos seres, vaya, Se conectan a se estas- conectan a como una red, güey, de puntos así. de puntos en los que ellos pueden viajar y ir y venir, Ok. pero solamente en esa línea. Ok. O sea, como que solamente en esas franjas, Ajá. debido a la posición del planeta, a los polos, a todo esto, los hacen como que su carretera, güey. Así Ok. me quedé yo, ¿qué es esto? Y de verdad, hay varios testimonios y varias personas que hablan de esto, de que sí existe algo así como líneas de avistamientos a lo largo y ancho del mundo. Ok. Y coinciden. Sí. Así como coinciden los vórtices en los templos más importantes con los energéticos y así, Ujú. eso también, digamos, Corresponde a eso. se corresponde, pues, ¿no? Hay un anciano, Evenki, entrevistado en los años 70 que decía, desde siempre hemos visto las bolas de fuego que cruzan el cielo. No son estrellas, no son meteoros, siguen un camino antiguo, siempre el mismo, como si conocieran la ruta que atraviesa nuestra tierra, güey. Algo que yo nunca había pensado, güey. Ok. Porque, bueno, a mí no me ha tocado ver Ajá. un ovni, pues, Claro. ¿no? Quizás sí porque no estamos, Listos. no estamos o listos o no estamos como, digamos, alineados Ajá. con estas carreteras estas líneas. aéreas, güey. Que es como, ¿te acuerdas tú de por ejemplo, Buscando Nemo? Cuando van con los canales occidentales, pues, de que son corrientes que van debajo del mar. Ajá. Que son corrientes de agua que son Sí. como ríos subterráneos. Ajá. Algo así, pero en el aire. Ok, y sí, algo sí, así entiendo. como en el aire y además en el que nosotros todavía no llegamos a tener acceso. Ok. ¿Por qué? Porque lo descartamos a lo mejor. Porque es una tontería. No lo vemos. ¿Quién sabe? Güey? Ujú. Pero esto ha pasado y sigue y seguirá pasando. Y tal vez de cierta forma en Estados Unidos llega a pasar lo mismo. Exacto. En lugares importantes, pues, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahora en Siberia, pues es un terreno complicado, difícil, que seguro esta misma ruta ayuda al traslado de las mismas naves a llegar Exacto. desde punto A a punto B sin complicaciones
pues de este tipo meteorológicas o no sé, porque seguro Ándale. también se afecta esto. Al final de cuentas estamos hablando de algo físico, ¿no? Sí, de una realidad, pues. Que algo puede pues terminar haciendo los accidentes aéreos de ovnis que pasan y han pasado, digo, en la Antártida. Ahí se han visto algunos de estos mismos que caen, los cilindros o las cosas metálicas de los En cielos. Alaska también. En Alaska Y también. bueno, Tunguska lo estábamos diciendo ahorita. Sí. O sea, algo está pasando en estos lugares gélidos. Sí. Y fíjate, ahorita lo mencionaste, ¿no? Pero el Instituto 22 sí es el paralelo al Blue Al Book, Blue ¿no? Book. Igual, si ustedes quieren, podemos hacerle un capítulo completo al Instituto 22. Sin embargo, pues no podemos dejarlo fuera, ¿no? De este capítulo. Claro. Vamos a hablar un poquito acerca de este oficialmente llamado Instituto 22, que fue creado a finales de los años 60 bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, ¿no? Sí. Extraoficialmente, pues era era parte de una red aún más amplia, eso se dice, de archivos secretos gestionados por la KGB, en los que se clasificaban incidentes que no podían explicarse dentro de las ciencias convencionales y así. Y sí, cierto, tras la caída del 91, pues todos estos documentos se desclasificaron. Y de ahí un montón también de testimonios y de casos. Según documentos obtenidos por periodistas rusos en los 90, el Instituto 22 tenía 3 tareas principales. Registrar todos los avistamientos de ovnis en territorio soviético, analizar las posibles amenazas militares, o sea, se preguntaban si eran armas de Estados Unidos o experimentos chinos o fenómenos naturales o qué eran. Y 3, evaluar la tecnología desconocida. Fíjate, acabamos de sacar Blue Book también, hace poquito. El Blue Book tenía otros objetivos que se parecían mucho, ¿verdad? Al registrar los avistamientos, a ver si eran del enemigo, pero en Estados Unidos la diferencia era que ellos tenían miedo de saber si eran peligrosos o no. O sea, ellos estaban estudiando si eran peligrosos o no. En Rusia no. En Rusia lo que evaluaban era la tecnología, como para aprender. Eso a mí se me hace la diferencia más fundamental entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, o sea, la búsqueda del conocimiento de ambas potencias, a menos que Estados Unidos públicamente haya dicho eso. Pues sí, también. ¿verdad? Pero Porque de sí es cierto fondo, que la ingeniería inversa era uno de los objetivos era un clave. objetivo. Incluso, bueno, se sabe que se hicieron ingenierías inversas, que también es un gran tema, ese ahora que lo pienso, ingenierías inversas. Pero no, un memorando fechado en 1979 del Instituto 22 dentro de estos archivos desclasificados decía: las observaciones confirman la existencia de objetos que maniobran a velocidades y a aceleraciones imposibles para la tecnología actual. Se recomienda máxima clasificación y transmisión directa al Comité de Seguridad del Estado, güey. O sea, la KGB. Ok. Entonces, esto sí fue una realidad y sí existió. Y gran parte de estos avistamientos se encontraron ¿en dónde? En Siberia, güey. Sí. Una locura. Hay una cuestión ahí que muchos han mencionado a lo largo del tiempo tanto de las conspiraciones como de las grandes teorías de lo que ocultan los gobiernos. Ya ves que se habla de estas bases secretas, de estas cuestiones anómalas que pasan, y por ahí está el caso del Paso Dyatlov, ¿no? El Paso Dyatlov. El Paso Dyatlov. Pero hay un caso que literalmente pasó en el sur de Siberia, en una región llamada Kamar-Davan. Y esto pasó en 1993. Uy. Este es el Dyatlov de Siberia. Ese es el caso, bueno, de Sí, la por sí cordillera. Dyatlov Ya es muy, muy ligado a Siberia. Ajá. Este caso pasa en un lugar muy cercano al lago Baikal, de hecho. Es, digamos que, de estas cuestiones que no se pueden explicar hasta la fecha. Fue una de estas expediciones que se hizo, pues, nada más con el fin del entrenamiento, pues, personas que se dedicaban a esto de hacer caminatas en las montañas gélidas y pues, muy retadoras en estas cordilleras de Kamar-Davan. Hay gente que eso lo considera diversión, ¿no? Sí, hay gente que le gusta mucho. Pero, bueno, el 2 de agosto de 1993, un grupo de 7 jóvenes kazajos inició una travesía por la zona. El líder, Ludmila Korovina, de 41 años, instructora experimentada del club,
había llevado decenas de grupos por estas montañas y gozaba de mucho respeto, pues en temas de exploración, en temas de resistencia, pues de supervivencia en estas zonas que son muy, muy, muy difíciles. Porque si te adentras a esto, te la vas a jugar. Sí, por supuesto. No es para principiantes No. estos paseos, ¿no? Bueno, se dice que ella junto a 6 estudiantes y aprendices de entre 15 y 24 años, entre todos ellos, pues se adentraron a estas rutas que supuestamente estaba muy bien planeada. Era una ruta que caminarían varios días por estos valles y cordilleras para encontrarse el 5 de agosto con otro grupo encabezado por la hija de Corovina. Okay. Sí, que también era una experta. Que también sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Uh-huh. Bueno, se cuenta que en los primeros días, pues la caminata es más sencilla que en cierto punto, como pasó en el caso del Paso Dyatlov. Avanzaron primero entre bosques, entre praderas que eran abiertas. Llevaban pues sí mochilas para cualquier cuestión que fuera a pasar, traer como sus suministros y todo. Y no había señal de que el clima fuera a anteponerse a la misión. Sin embargo, al llegar el 4 de agosto, la naturaleza empezó a cambiar. Una tormenta repentina empezó a golpear al grupo, que era en esencia una lluvia helada con vientos brutales y muchísimo frío, por supuesto. Intentaron encender fuego, pero no lo lograron. La noche fue horrorosa porque durmieron mojados, empapados hasta así toda la ropa completa y en la mera intemperie. O sea, sin calor, ni abrigo, ni nada. A la bestia. Ese error, permanecer en un lugar expuesto, sin refugio, obviamente los iba a dejar al borde de la hipotermia antes de que amaneciera. Para el 5 de agosto, al amanecer, ya exhaustos, empapados y pues congelados hasta los huesos, el grupo retomó la marcha con la esperanza de descender a un lugar más cálido, pero apenas habían avanzado cuando comenzó la anomalía. Ay, lo que pasó, vaya. Sí. El primero en caer fue un chico llamado Alexander Krisin, uno de los más fuertes del grupo, que de pronto se desplomó. Su cuerpo comenzó a desarrollar convulsiones, empezó a gritar de dolor y se le deformaba la cara de la desesperación del dolor que estaba sintiendo. Según un testimonio posterior, incluso comenzó a echar espuma por la boca. Algunos creen que incluso sangró por los ojos y por los oídos. Oh, la bestia. El resto pues quedó paralizado y uno tras otro empezaron a sentir los síntomas: espasmos, delirios, ataques de pánico, pérdida de coordinación, y se empezaban a desplomar. Algunos se empezaron a quitar la ropa con el frío, este fenómeno del desvestimiento paradójico. Cuando el cerebro pues es afectado con la hipotermia, pues empiezan a romperse la ropa. En medio de esta confusión, Corovina cayó fulminada por un infarto. Ah, la viste, qué triste. Y el grupo entró en caos. Algunos intentaron correr a la montaña abajo para alejarse de ese lugar porque hasta empezaron a creer que el culpable era el lugar donde estaban. Y de pronto pues cayeron vencidos por el agotamiento y el frío. Uno tras otro. Sí. Y en ese caos, Valentina Utochenko, de apenas 17 años, logró escapar. Bajó como pudo. Siguió el curso del río sin calzado, hambrienta, cubierta de barro y pues de rastros de sangre. Caminó desorientada durante días, se dice, hasta que un grupo la encontró y gracias a ella se supo lo que había ocurrido. Obviamente que la búsqueda oficial comenzó con el rastro de las cosas que habían dejado, pero no fue hasta casi 3 semanas después que los helicópteros y equipos de rescate encontraron los cuerpos. Los cuerpos ya estaban dispersos. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. Y dispersos en la ladera, algunos de ellos, otros en posiciones así retorcidas, extrañas, todos con señales de frío extremo y mucho, mucho sufrimiento. 5 fallecieron por hipotermia, Corovina murió por un infarto y todos los cuerpos mostraban edema pulmonar y daños propios de la exposición brutal al frío y al agotamiento. Pero el caso fue archivado como un accidente por condiciones extremas en la montaña. Y aunque fue así, se dice que tal vez si esto no se trató de eso que fue oficialmente, por la forma tan extraña en cómo pasaron las cosas. Sobre todo las descripciones de
la sangre en los oídos, en los ojos, la espuma por la boca. Todo esto que no quedó como registro oficial, sino como simplemente una anécdota, un relato más. Hay quienes creen que en realidad pudieron haber tomado agua contaminada, muy poco probable. Intoxicación por hongos, poco probable. Agente nervioso o químico, una de las hipótesis más fuertes de este caso, pero de las menos aceptadas. ¿De qué se trata? En los 90 había pruebas secretas de sustancias que, por ejemplo, había una que le llamaban el Novichok, que era una sustancia química que podría también desarrollar estos síntomas, que convulsiones, espuma de la boca, colapso rápido por intoxicación, porque son compuestos que afectaban directamente el sistema nervioso central. Se cree que tal vez estos jóvenes fueron expuestos a una exposición de la sustancia. ¿De qué forma? Aspersores, no sé. Pero de manera... De manera experimental, Ajá, militar. Ajá, o sea, ese es el tema. Y en los 90s. Ay, sí se parece a Dyatlov en ese sentido. Muchísimo. O sea, en el sentido de que parece... Y las zonas es muy, muy similares también. Y de hecho, digo, no sé si sepas, pero hay otros casos también muy similares. De excursionistas así... Que terminaban en circunstancias misteriosas derribados. ¿Y por qué Dyatlov es la más famosa? Porque fue el que más se documentó en la época. En su momento... Pero, y es muy sorprendente también. Hay fotografías, hay más documentación como tal. De este caso, por ejemplo, solamente encontraremos las fotografías de las personas que fueron a la excursión, pero no es este hallazgo como en Dyatlov. Tú entras a una página, hay una página del Paso Dyatlov y puedes ver cosas que tal vez no deberían ver, pero están las fotos de cuando encuentran, cuando hacen el hallazgo de los cuerpos y todo esto. A la bestia, güey. Que no vayan a esas excursiones. Oye, yo te tengo una historia también para ir terminando, porque ahorita que hablábamos del Valle de la Muerte, que te dije que en el siglo XIX y en el siglo XX fue cuando los exploradores estuvieron documentando estas calderas y todo esto. Pues bueno, con la desclasificación de todos estos archivos de la KGB en el 91, salió un caso. Salió un caso de una expedición militar que tuvieron al Valle de la Muerte, güey. Y está muy curiosa, porque esto pasa en el 84, 1984. A estos militares los enviaron para cartografiar la zona. Como dijimos ahorita más temprano, pues todo ese lugar es un lugar casi inhóspito, pues, que es peligroso tanto por los temas atmosféricos como climatológicos, como de los venenos de los volcanes y todo esto. Entonces, realmente, pues, cartografiado no está. Bueno, hoy en día ya con máquinas y todo ya existe la cartografía de ese lugar, pero en ese entonces tuvieron que ir unos militares a hacerlo manualmente, y ellos en estos archivos reportan unas estructuras metálicas semienterradas, tal cual como se hablan en las leyendas, tal cual como se habla de toda esta teoría de los Almaty y los gigantes y todo esto. Pero aquí está un poquito más documentado y más real, vaya, porque hubo un ingeniero, que escribió en su bitácora: nos acercamos a una de estas estructuras y el metal estaba frío. Lo que tú pudieras esperar, ¿verdad? De una tundra y así. Sin embargo, él dice, el metal estaba frío incluso bajo el sol. Y es un ingeniero el que lo dice. Entonces, primera cosa que llama la atención, pues, ¿no? Una estructura metálica parece ser que está enfriada. Los hombres comenzaban a sentirse, dicen, enfermos, con dolores de cabeza, hemorragias nasales y todo esto. Cosa que, bueno, podría ser explicado por aquellos gases de los que hablabas tú más temprano. Este documento se clasificó como evidencia material de instalación desconocida. El Instituto 22 contaba con más de 300 especialistas, entre ellos físicos que analizaban la radiación, ingenieros aeronáuticos que comprobaban las maniobras con las tecnologías terrestres, de los ovnis me refiero, y médicos militares que estudiaban los efectos fisiológicos en los testigos. Un informe de 1980 resumía: los fenómenos no son alucinaciones, se observan efectos físicos en personas, en equipos e infraestructura. Debe considerarse la hipótesis de una inteligencia externa al planeta. Todo esto debido a
a ese documento, a ese archivo, pues, ¿no? Cuando cae la URSS, algunos archivos se hicieron públicos, como lo estamos diciendo aquí, y hubo periodistas famosos, periodistas que fueron los primeros en dar con estos archivos. Uno de ellos fue Vladimir Shaza y Pavel Murkhortov. Ellos publicaron extractos de los archivos así tal cual, los archivos desclasificados en los periódicos, así. Uno de esos documentos decía: Siberia es un punto caliente. El 70% de los avistamientos de los últimos 30 años se concentran en la franja que incluye Tunguska, Yakutia y el lago Baikal. Yakutia es donde está el Valle de la Muerte, para que se ubiquen, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde están pasando estas cosas. Un antiguo oficial, después de ya haber caído la Unión Soviética, ya en el 93, resumió todo esto con una frase que decía: nos enseñaron a no creer en nada que no pudiera medirse, pero en Siberia vimos cosas que no podían ser medidas, solamente temidas. Okay. Y es una locura, güey, porque esto sigue pasando y tal cual, justo como empezamos este capítulo, Siberia es muy grande, es inhóspito, es agresivo, es violento y es misterioso, güey. Sin duda. ¿Qué tal? Sin duda. Y digo, me agrada saber que existan más misterios en otros puntos del mundo, porque ya se nos estaban acabando. Sí, ya de repente como que hacía falta, ¿no? Hablar de uno de estos lugares tan enigmáticos, tan extraños, que tienen tantas cosas, y seguro que hay más cosas, muchas más cosas. Segurísimo. Pero díganos si les ha parecido interesante este lugar, si les gustaría, pues, otro lugar también. Pónganos en los comentarios. Si ustedes conocen más misterios de Siberia, pónganlo en los comentarios. ¿Ustedes creen que a veces nos ofendemos porque ponen: ay, no dijeron tal cosa, ¿no? Pero para nosotros también es interesante. Pues nosotros también es interesante. Recuerden que esto es una conversación bilateral. Así es. Así que muchísimas gracias por llegar hasta este punto de este episodio. Si lo han disfrutado, por favor dejen su like, suscríbanse a este canal y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el webmaker Mike estuvo atrás en los controles como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Y no olviden también que, pues, nos pueden seguir también ahí en Podimo. Sí, cierto. El proyecto alternativo de Emisiones El Hijito, que ya está llegando al final, con sus últimas sagas. No se la pueden perder. Sí. Con el link que les vamos a dejar tanto en el chat, como en los comentarios, como en la descripción de este video, van a poder llevarse una promoción. Así que es. Aprovechen. Es exclusivo solamente en Podimo. No lo van a poder encontrar en ningún otro lado. No, ni siquiera Nunca. Ni plagiado, ni en las páginas raras de ahí. Que ponen de repente para copiar. Ahí tenemos al Mike ahí luego. Ahí checando todo. Que no se piratee nada, ¿no, Mike? Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Y ahora sí, hasta la próxima. Bye.